Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a la sesión de esta tarde, que al final también será la última de este 2023. No. Eh, bueno, como sabéis, el debate de hoy se titula Las dificultades de encontrar rutas alternativas. Y a mí en esta pequeña introducción me gustaría un poco abordar por qué este tema es relevante y también conectarlo a lo que está pasando en la actualidad internacional. Me vienen a la cabeza, bueno, muchas, pero específicamente tres razones o tres elementos por los que creo que es clave tener esta conversación, de por qué esta conversación es pertinente ahora. Pero bueno, estoy convencida que hay muchos más elementos que luego también saldrán de la mano de nuestros expertos en el resto de la sesión. En primer lugar, este año 2023 se ha cumplido una década desde que China lanzará la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como sabéis, es un megaproyecto de infraestructuras en el que China buscaba conectarse con el mundo y que además ha supuesto un incremento exponencial de la influencia de China en el mundo y por lo tanto también una transformación del tablero geopolítico internacional. Y aunque es verdad que 10 años, en principio, desde una perspectiva histórica, tampoco es como mucho tiempo, ¿no?, para tener margen o perspectiva, sí que en cierta manera, bueno, nos da un poco de capacidad para hacer balance, para analizar un poco hasta este punto cuáles han sido los costes y los beneficios, también si los objetivos estratégicos de China iniciales se han cumplido o no, sobre cómo el proyecto también ha ido moldeándose y evolucionando según marcado un poco y impactado también por los acontecimientos globales, y también cuál ha sido el efecto, ¿no?, de esta iniciativa en los países involucrados, pero también en todos esos países competidores como pueden ser India, Estados Unidos, Europa, etcétera. Todo esto, justamente esa competición, nos lleva a que la reacción de los competidores de China les ha llevado también a plantearse o a abordar la búsqueda de nuevas rutas alternativas. Y ahí está en primera plana la viabilidad también, teniendo en cuenta que estamos en un contexto geopolítico global que está muy marcado por las crisis y también por la incertidumbre. Y aquí hay un vínculo muy directo con la actualidad, porque como todos sabéis, de hace poquito, de manera reciente, se presentó una propuesta de crear un corredor económico India-Oriente Medio-Europa. Como sabéis, ideado un poco como contrapeso a la Franja de la Ruta, respaldado también por Estados Unidos, etcétera. Y como ahora mismo esa iniciativa, como que estaba un poco a punto de lanzarse y de nacer, se está viendo su viabilidad fuertemente comprometida por la situación tan grave de inestabilidad que hay en Oriente Medio a partir de la guerra en Gaza. Y a mí me parece que este ejemplo, del que estoy segura que saldrá también en la conversación, ilustra muy bien cuáles son algunos de esos grandes retos que van a enfrentar estas potenciales rutas alternativas, que en el caso de esta casi se ve tocada de muerte, incluso peligra antes de comenzar. Y estoy convencida que, bueno, que abordarán cuáles son esas oportunidades, pero también esos desafíos por delante para empujar estas rutas alternativas. Y todo ello está marcado en una conversación mucho más amplia, en un marco mucho más amplio, que son las propias dinámicas que está experimentando la globalización desde hace años ya. En esto me refiero, pues, desde la creciente fragmentación de la economía mundial hasta también la tendencia de trasladar cada vez más los vínculos y las dependencias económicas hacia países amigos o con los que se tienen buenas relaciones políticas. A esto se une también el ascenso del nacionalismo económico y también esa fuerte rivalidad, ¿no?, que está generando la búsqueda de liderazgo en esas dos megatendencias que lo atraviesan todo, como son la transición energética y la revolución tecnológica. Un liderazgo que está incrementando esa pugna por recursos, ya llámense chips o llámense recursos minerales estratégicos vinculados a la innovación verde. Y todo este contexto se está produciendo en un escenario en el que sigue persistiendo, incluso yo diría que se está profundizando y agudizando, ese desafío de cómo abordar de manera exitosa los problemas que existen en la gobernanza económica global. Como veis, muchas cuestiones, muchas preguntas, yo tengo pocas respuestas, pero estoy convencida que en la sesión que sigue a continuación, tanto los tres panelistas como Gonzalo Toca, que le doy ahora la palabra como moderador, estoy convencida que lo abordarán en profundidad y nos darán respuestas y explicaciones. Así que, Gonzalo, yo me quedo aquí, te paso la palabra para que arranque el debate. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Pues buenas tardes a todos. La verdad es que va a ser un debate vibrante, como vibrante es la actualidad en estos momentos, ¿no? Cabe preguntarse, para empezar, vamos, es hasta qué punto podemos tener alguna esperanza, ¿no? De que, no sé, las rutas de la seda, los tratados comerciales regionales,
en fin, el comercio, la globalización a cualquier nivel puedan servir o volver a servir efectivamente como contrapeso a los impulsos nacionalistas económicos, a la guerra y, en definitiva, a la regresión que estamos viviendo en estos últimos años desde esos puntos de vista. ¿Cómo lo vemos, Águeda? Bueno, yo creo que estamos viviendo momentos de cambio, como bien decías. Yo creo que tenemos una geopolítica en transición muy acelerada y esto evidentemente se transforma esta parte, ¿no?, de geopolítica, sobre todo, ¿no?, en alianzas. Y las alianzas económicas y comerciales al final son las primeras que empiezan a establecerse con muchísima más atención cuando quizás los conflictos internacionales empiezan a centrarse en determinados países o en determinadas regiones. Yo creo que lo que son las integraciones comerciales han venido siendo algo muy propio, ¿no?, de lo que es la globalización. Al final, cada uno de los países que son potencias mundiales en algo o que necesitan una integración comercial para comerciar con otros países, se necesitan este tipo de integraciones. Antes estaban basadas en un modelo de globalización, que es la que hemos tenido hasta las últimas 3 décadas, pero lo que estamos viendo no es que esta geopolítica en transición está dando, ¿no?, por concluida esta fase de globalización tal cual la conocemos. Y el primero de los puntos en los que se está viendo afectado no solamente es en el ámbito geopolítico, de las relaciones internacionales, de las relaciones bilaterales entre determinados países, ¿no?, esa creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, sino que uno de los principales cambios que ya estamos viendo y apreciando es precisamente justo en este ámbito de las integraciones comerciales y de asociaciones, ¿no?, de comercio, que al final son asociaciones económicas y asociaciones de relaciones entre diferentes países. A mí me gustaría poner 2 ejemplos para que se vea cómo está evolucionando esto y cómo estamos viendo, ¿no?, que esto apenas es el principio, ¿no?, de lo que va a venir. Yo creo que uno de los máximos exponentes de este cambio es el caso de los BRICS. Lo tenemos muy reciente, apenas un par de meses se produjo esa reunión de los BRICS. Durante más de 13 años, porque la última ampliación fue en el 2010, no ha habido movimientos, es decir, corresponde, ¿no?, a esta etapa de globalización que veníamos, ¿no?, comentando, que está ya transformándose y moviéndose hacia otro modelo. Y no solamente, ¿no?, se produce esta ampliación, sino que además se produce una ampliación de unos muy determinados países que están asociados a ser proveedores mundiales de commodities. Por lo tanto, de los 22 que han solicitado entrar dentro de lo que es el ámbito de los BRICS, se suman a los ya existentes 6 más, que lo que hacen es tener una relación muy estrecha con uno de los países que ha impulsado precisamente esta ampliación y que es China, y que no solamente aportan esa relación, ¿no?, entre países que puedan tener al principio, ¿no?, diferentes ambiciones, porque las ambiciones quizás entre Rusia, China e India, si las miramos de manera individual en la geopolítica y en la coyuntura actual, pues pueden diferir, pero en el momento en el que lo vemos dentro del punto de vista de una asociación comercial, lo que vemos es que todas las partes coinciden en esta ampliación de proveedores de recursos naturales, como es Arabia Saudí e Irán, que, bueno, en determinados aspectos pues pueden crear otro tipo de reflexiones, ¿no?, a nivel geopolítico, pero que en el ámbito de los BRICS, en el ámbito de una asociación principalmente de comercio, lo que le da es esa potencia, ¿no?, a un grupo de países respecto de un modelo de asociación dentro de un modelo de globalización, que evidentemente esto pues va a empezar a cambiar. Y el segundo de los ejemplos que me gustaría poner es el de los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio ahora mismo están en boga. La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China ha puesto de manifiesto que aquellos acuerdos de libre comercio con determinados países son los que principalmente van a asegurar el abastecimiento de determinadas materias primas, y por lo tanto este abastecimiento de materias primas lo que se traduce eso es en una seguridad energética y por ende en una seguridad nacional.
Si vemos el caso de Estados Unidos, de 12 de los 20 acuerdos de libre comercio los tiene en América, en lo que es las Américas. Por lo tanto, lo que le genera no solamente es una mayor resiliencia, ¿no?, en el tema de acuerdos de libre comercio con países que tienen materias primas muy importantes, sino que además le da mucha más integración regional de la que quizás pues podríamos ver en nuestro caso, en donde bueno, los mayores más importantes acuerdos de libre comercio precisamente se están empezando, ¿no?, a poner encima de la mesa de nuevo para retomarlos, impulsarlos, para fortalecer precisamente esa posición que los acuerdos comerciales aportan. De ahí, ¿no?, bueno, pues estas negociaciones que quedaron encalladas en el 2019 entre la Unión Europea y Mercosur y que se pretende que sean, ¿no?, tengan luz verde, ¿no?, al final de año, pero bueno, otras como también con Australia, con Nueva Zelanda, con Vietnam, con México, con Argentina, y si vemos en sí mismo, ¿no?, estos países, pues al final todos estos países forman, ¿no?, tienen un papel muy protagonista dentro de lo que es la coyuntura internacional actual, dentro de lo que es el escenario de autonomía estratégica, ¿no?, que cada uno de los países innovadores y potencias desarrolladas están buscando. Ujú. Ana, ¿tú cómo ves el papel de India en esta situación, ¿no? Porque claro, como bien mencionaba Águeda, hay una competición, ¿no? También, además de una colaboración comercial, hay una serie de asuntos en los que coinciden, no hay ninguna duda al respecto. Unos son proveedores y otros son consumidores. Bien, todos quieren acceder a lo que tiene el otro de forma privilegiada frente a otra clase de potencias, pero India también tiene que plantearse quién quiere ser en Asia, ¿no? Sí, estaba tomando notas de lo que decía Águeda. Yo estoy segura, como no economista, seguro que voy a aprender también mucho de este seminario. Claro, yo me centro más en otros aspectos, ¿no? Y sobre todo esto que decíamos al principio o que estábamos comentando sobre los cambios que estamos viendo, ¿no? Que sí que es cierto que desde nuestra geografía nos producen mucha incertidumbre. Pero yo hace unos días regresé de India y desde otros sitios se ve con mucha más excitación, en el sentido de que ellos están viendo que ya participan más de todo lo que ocurre en el mundo. Es decir, que ya no es un hegemón el que dicta las normas del juego y aquellos que son más cercanos a él les siguen, mientras que el resto queda un poco relegado, ¿no? Y tienen que, bueno, pues, o aceptar esas normas o quedar fuera de ese juego. En cambio, ellos lo que están viendo ahora es que cada vez más eh, esta competición global entre Estados Unidos y China, por una parte, sobre todo en Asia, se deja sentir de una forma muy negativa y muy preocupante, pero también ofrece alternativas. Y también les está dando, no solo a India, sino a todos los países del sur de Asia o del sudeste asiático, están dando la bienvenida, por una parte, a esta competición, porque les ofrece alternativas con las que antes no contaban. Y en ese sentido, esta competición puede ser utilizada por ambos, por los países implicados, para conseguir contrapartes de ambos países, ¿no? Es obvio que lo que ninguno quiere, incluida India, es tomar parte. Lo que no van a hacer es tomar parte, porque China ya ha asomado la pata, sobre todo en el mar del sur de China, y ahí está viendo un poco sus aspiraciones hegemónicas en el continente asiático, por lo que los países de Asia acogen de buen grado la presencia de Estados Unidos, aunque no quiere decir que les guste la presencia de Estados Unidos en Asia. Es decir, ni les gusta China ni les gusta Estados Unidos, pero como es lo que tienen en estos momentos, pues negocian con ellos y forman parte de estos juegos. Es lo que tienen, pues es aquello con lo que cuentan. En el caso de India, nuestro problema yo creo que es que tendemos a no entender las aspiraciones de India tanto en Asia como en el mundo. Creemos que por tamaño, creemos que por este crecimiento económico y por esta posición entre las cinco economías más grandes del mundo, India tendría alguna aspiración de ser una hegemonía de algún tipo, pero India no tiene todavía esa voluntad, no se ve a sí misma como un hegemón, precisamente por toda esta tradición que ha tenido de país anticolonialista, país que se presenta a sí mismo como voz del sur global, y en ese sentido India tiene otra visión para sí misma.
Todas estas, por ejemplo, su presencia en los BRICS, muchas veces ellos dicen que, bueno, nosotros tenemos que estar allá donde está China para saber qué es lo que hacen, para estar cerca de ellos y para ser conscientes, ¿no?, de qué es lo que se está cociendo, porque no pertenecer a cualquier asociación en la que esté China, como la cooperación, la Organización de Cooperación de Shanghái, al final India necesita estar para saber qué es lo que está ocurriendo, y porque India en ese sentido es muy pragmática y necesita trabajar con aquello que tiene, no con la China que quiere que sea, sino con la China que hay. Y teniendo esa frontera que tiene de más de 3.000 kilómetros con China, necesita entenderse con este país. Más allá de que China, la presión que ejerce sobre India sea precisamente de intentar frenar ese acercamiento de Estados Unidos y de intentar frenar que India invite más allá de lo que China desea a Estados Unidos en la región, ¿no?, en Asia. Pero en ese sentido, India se ve a sí misma con mucha capacidad y con muchas oportunidades y las está aprovechando, ¿no? Y en ese sentido, gracias al primer ministro Narendra Modi, que tiene esta particular visión de India como un país de vanguardia y un país de oportunidades y de inversión, es un momento, se junta precisamente este momento de competición con un líder que proyecta ese papel de India muy relevante y muy a la vanguardia en el escenario internacional. Ujú. Javier, ¿tú crees realmente que China va a ser capaz de convencer a sus vecinos de que en realidad no es un gigante eh, hiperagresivo, ni peligroso, ni con el que hay que tomar graves precauciones, sino un líder amable, capaz de presentar una alternativa más plural a Estados Unidos y además hacerlo enriqueciéndose, sí, pero también enriqueciendo a los demás con ejemplos como las rutas de la seda marítima y terrestre? Bueno, un poco recogiendo lo que comentaba Ana desde dónde vemos las cosas. eh, claro, yo creo que volviendo un poco a la pregunta inicial que hacías, digamos, de cómo, un poco si el comercio y la globalización actual pueden traer la paz o no. Claro, en estos últimos años yo creo que hemos visto un cambio muy importante que un poco ha tambaleado el modelo que teníamos, que es lo que podríamos llamar en general como el regreso de la política industrial y de, digamos, que haya gobiernos como Estados Unidos, ahora mismo la Unión Europea, que cosas que eran anatema hace unos años, por ejemplo, restringir exportaciones o, digamos, evitar la transferencia tecnológica en ciertos sectores, cosas que antes eran un poco lo que defendían países proteccionistas, anticuados, etcétera. Ahora es el que no hace eso es una persona, bueno, una potencia naif o un político naif. Entonces ha habido un giro como narrativo que lo que yo creo que ahora mismo está creando una tensión entre dos cosas. Por un lado tenemos esta legitimación a nivel mundial de la política industrial, que los países puedan poner restricciones y poner, digamos, argumentar claramente con motivos políticos hacia dónde se va a dirigir la economía y qué restricciones ponemos a la economía, pero por otro lado tenemos toda esta red que es la globalización de la que nadie puede salir. O sea, puedes tener una China o un Estados Unidos que puede poner restricciones en ciertos campos, pero que no se puede desligar totalmente de la globalización. Y en parte yo creo que eso favorece la paz. De hecho, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales no creo que China invada Taiwán es que el coste económico que le supondría comportaría que no podría llegar a ser un país desarrollado, que es un poco la principal aspiración que tiene, es un país desarrollado económicamente. Pero por otro lado, tienes la globalización, al generar todos estos puntos de contacto, también genera muchos más puntos de fricción. Entonces no tenemos un modelo como el que era Estados Unidos y la Unión Soviética, que el miedo eran las armas nucleares, pero no había tantos puntos en los que pudieras chocar, tantos puntos en los que de golpe evitas que se transfiera una tecnología o restringes exportaciones de X producto porque el diplomático X ha dicho tal cosa. No hay todas estas situaciones que pueden crear pequeñas tensiones que van aumentando
pero a la vez eso yo creo que es un poco un deterrence. No al mismo nivel que el nuclear, pero sí que yo aún creo que crea estas barreras a un poco más escalar la situación. Entonces, la globalización yo creo que ahora mismo está más, claro, yo diría politizada, pero también desde China se podría argumentar que antes ya lo estaba. Lo único que quien Han cambiado los valores. tenía la hegemonía era Estados Unidos. Pero sí que yo creo que el discurso general sí que está bastante más politizado y eso incluso también lo ves en China. Hay discursos que antes un poco se intentaban disimular, pero ahora este poder duro y que la política esté por encima de la economía, todo el mundo más o menos ya lo tiene asumido, entonces ya con esta facilidad que te da el discurso, ya tomar medidas también lo puedes hacer más rápidamente y de manera más bruta, digamos. O sea que es una especie de nueva globalización dentro de la globalización, ¿no? Lo que estamos viviendo. Quiero decir, cada vez hay más puntos de fricción, hay más relaciones comerciales. Ciertamente hay cosas que son anatema o que eran anatema antes, que se hubieran considerado proteccionistas y regresivas y que ahora no, pero digamos que el balance, no sé si es que yo me siento especialmente optimista hoy, es más o menos positivo, ¿no? Es decir, la globalización y los acuerdos comerciales siguen siendo un mecanismo muy útil para facilitar la paz. ¿Es así? La pregunta sigue yendo para mí. Sí. Sí, bueno, ¿qué entendemos para garantizar la paz? Claro, yo lo he enfocado mucho en el eje Estados Unidos-China, porque es como, bueno, Claro. los dos grandes petardos que pueden explotar. Pero claro, si nos vamos a nivel más de países que no son las dos grandes potencias, yo no sé si esto ayuda tanto y quizá Ana puede añadir un poco más al respecto. Pero yo creo que a nivel macro de estas dos grandes potencias, yo creo que eso aún genera, digamos, bueno, al menos genera todavía unos frenos ante una escalada de la situación. De acuerdo. Ana, ¿y la Unión Europea qué? ¿Cómo la ves ubicada dentro de este contexto? Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de China, hemos hablado de los BRICS, hemos hablado de agendas pragmáticas. Yo, claro, a mí me cuesta ver una agenda muy pragmática en Estados Unidos ahora mismo. Me cuesta ver mecanismos preventivos para ellos cuando vimos lo que vimos con Trump y una guerra, entre comillas, comercial que nadie esperaba y que teóricamente era mutuamente devastadora y destructiva. Entonces, pero aún así, comentaba Javier que los mecanismos funcionan para las grandes potencias, ¿no? Hasta cierto punto, por lo menos. ¿Pero qué hay de Europa? Por lo menos tanto en el sur de Asia como en el sudeste asiático cuesta mucho Europa. No se la espera demasiado, más allá de un socio comercial. Es decir, Europa todavía sigue siendo vista como un socio comercial, pero no tanto como un agente político. Y es probablemente lo que ellos quieran también de Europa, que Europa se implique en otros sentidos como un actor multilateral, precisamente que promueva y que defienda esta globalización que les ha servido a muchos países de la región a mantener un cierto status quo, una cierta paz, ¿no? de alguna forma, y también a promover todas aquellas iniciativas económicas que puedan beneficiarles. Lo que ocurre es que en una situación de competición como la que hay, al final hay países, por ejemplo India, sin ir más lejos, que están premiando más aquellos países que tienen un poco más o que son capaces de mostrar un poder más duro, un poder marítimo a nivel militar. Y en ese sentido Europa no está, ¿no? Como Unión Europea no lo tenemos, sí que lo tiene, por ejemplo, Francia, ¿no? Que en ese sentido es más cercano a varios países de sudeste y sobre todo del sur de Asia.
Europa podría hacer más, claro que podría hacer más, precisamente porque le interesa este multilateralismo, le interesa la globalización, le interesa todavía las normas del juego que han imperado hasta el momento y como un actor que a pesar del pasado colonial, ¿no? que pueda por otra parte, frenar, no frenar tanto, pero sí manchar de alguna forma las relaciones, sí que es un actor económico interesante y sí que es una alternativa a estas dos opciones que tenemos entre Estados Unidos y China. Pero mientras Europa no tenga, por un lado, una voz, que es algo que les cuesta mucho entender en diversos países, y por otra parte, mientras no tenga una voluntad de ejercer de algo más que no sea un actor comercial, en países como India les va a costar mucho entender Europa y entonces irá más a aquello de los acuerdos bilaterales con países que tomen una decisión de una forma más rápida y más efectiva. Y eso que hay situaciones, como nos pregunta ahora Francisco Valderrey, que se pregunta cómo afecta a Europa la relocalización de parte de la manufactura de China en Vietnam, ¿no? Es decir, las dinámicas que se están produciendo allí, Águeda, me parece que son bastante interesantes, incluso ya en el interior de esos, vamos, grandes agentes comerciales en Asia, y eso tiene repercusiones también para Europa. Evidentemente, yo creo que las dos políticas que principalmente ha lanzado Estados Unidos, las políticas industriales del nearshoring y del onshoring, son las que están empujando, ¿no? esta nueva etapa de la globalización, que es la que yo comentaba antes. Evidentemente, el sudeste asiático, y ya lo decía Eva al principio, ya antes ya se venía, ya se veía favorecido, ¿no? Por esta cercanía de China, pero lo que ahora se ve más favorecido incluso es precisamente porque esta política industrial lo que está motivando es que determinadas industrias están buscando, ¿no? Una menor dependencia de lo que es de lo que son la manufactura en China. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener en cuenta que esto no es de un día para otro, ni esto va a ser quizás en los próximos 5 años. Tendremos que verlo a partir ya de más adelante. Es decir, sí que es verdad que está patente esta rivalidad tecnológica y estos cambios, pero estos cambios requieren muchísimo capital y requieren un cambio dentro de todo lo que es la cadena de valor. Sí que es verdad que dentro de lo que es la cadena de valor, China ha ido ya dejando atrás, ¿no? esta parte de ser solamente fábrica del mundo y ahora forma parte de la cadena de valor tecnológico. Por lo tanto, aquella parte más de manufactura que China ya lleva años, ¿no? Desligándose de ella porque lo que quiere es seguir ascendiendo, ¿no? en lo que es la cadena de valor, de esa se va a ver cada vez más favorecida del sudeste asiático, principalmente porque la demanda de estos productos todavía va a ser mucho mayor para la transición digital y energética. A esto se le va a sumar este proceso de nearshoring. Pero yo creo que a lo que es la Unión Europea, principalmente lo que más le va a afectar es el otro concepto, ¿no? el concepto del onshoring, que es recuperar lo que es la manufactura al territorio propio. En esto realmente Estados Unidos está siendo mucho más dinámico, está siendo muchísimo más activo, está incorporando muchísima más ayuda pública para recuperar esa manufactura, sobre todo en la parte de los chips y de los vehículos eléctricos, principalmente porque le tiene una motivación más aparte de la que pueda tener la Unión Europea, ¿no? que es esa rivalidad con Estados Unidos y esa necesidad, ¿no? de seguir manteniendo esa distancia tecnológica respecto de determinadas tecnologías, ¿no? como es en este caso en el tema de los chips. Ahí lo que estamos viendo es que el volumen de inversión es muchísimo mayor, simplemente por el Inflation Reduction Act que ha anunciado Estados Unidos, son 52.000 millones de dólares lo que está promoviendo y eso al final lo que está generando, ¿no? es que determinados países que pudieran tener, ¿no? la intención de seguir desarrollando manufactura en China, bueno, pues ahora lo que hagan es verse beneficiados por esas ayudas que está haciendo Estados Unidos para recuperarse.
La Unión Europea, quizás en el punto donde más valor añadido, ¿no?, podría tener, simplemente, ¿no?, porque ya viene también de unas ventajas competitivas importantes, que es en la parte de los coches eléctricos. Quizás ahí no se está viendo, ¿no?, que las medidas que está tomando la Unión Europea estén quizás a la misma altura, con la misma potencia y quizás con la misma rapidez con la que las está tomando Estados Unidos. Ahí quizás nosotros estamos siendo bastantes más lentos en la decisión y bastantes más lentos en la ejecución, cuando ya en sí misma la ejecución lleva un proceso de entre 3 y 4 años entre que construyes la fábrica y la fábrica empieza a producir. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese espacio de tiempo y al final es una carrera contra el tiempo entre si China consigue capacidades mayores en el ámbito tecnológico, mientras el resto de los países intentan capturar esas ventajas. Yo lo que siempre suelo decir, ¿no?, es que las ventajas competitivas están para mantenerlas, ¿no? O sea, es decir, las ventajas competitivas tradicionales que ha tenido la Unión Europea, principalmente en el sector automovilístico, es necesario que las siga reforzando, porque llegado un momento en esta transición, ¿no?, hacia el vehículo eléctrico, pues se está viendo, ¿no?, que el tema de la autonomía estratégica está fuertemente ligada, ¿no?, tanto a la manufactura, pero también a lo que es el abastecimiento de las materias primas, en donde el déficit de la Unión Europea es, si cabe, de mayor dependencia de la que tiene Estados Unidos respecto de China. Por lo tanto, ahí se abren bastantes frentes, ¿no? No solamente en sí misma, ¿no?, lo que genera esa política industrial, la inversión y la decisión de cada uno de los Estados miembros, ¿no?, en tomar decisiones para seguir atrayendo, ¿no?, esa inversión privada, que al final es la que principalmente mueve todo, y que se necesita al final al establecer alianzas con aquellos países que son más punteros en todo esto. Y ahí lo que también hemos visto, ¿no?, es, bueno, pues las alianzas reforzadas entre Estados Unidos, Corea y Japón, que han sido trilaterales en el ámbito de la defensa, la economía y la geopolítica, pero fundamentalmente con el foco puesto, ¿no?, en captar, ¿no?, todo ese know-how, ese talento digital que estos países han ido desarrollando durante las últimas décadas, y que quizás tanto Estados Unidos como Europa, al haber trasladado la manufactura a otros países, pues ha ido dejando, ¿no?, dentro de lo que es su modelo, y que ahora, bueno, pues toca rescatar. Ujú. Decir que en breve empieza el coloquio, que estamos deseando recibir sus preguntas, comentarios, etcétera, y para que podamos interactuar todos también, ¿no?, de una manera más dinámica y tal. Javier, me pregunto yo cómo será la cosa en el caso chino, ¿no? Porque evidentemente estamos en una situación en la que hemos hablado de grandes estrategias comerciales, grandes estrategias de bloques. Hoy estamos hablando de rutas alternativas comerciales y qué influencia pueden llegar a tener a nivel global. Ah, Sería interesante hablar de la especificidad del caso chino, ¿no? Porque parece que estamos hablando siempre, no sé cómo llamarlo, del mismo caso, y en realidad efectivamente hablamos del mismo caso, pero para realidades que son completamente distintas. Y yo me pregunto por qué China ha querido resucitar este concepto de la ruta de la seda. Me pregunto cómo encaja esto, ¿no?, en la visión china de la globalización, y cómo encaja esto en la estrategia que China tiene para sí misma y para el mundo. Sí, esto es interesante porque lo hemos ido viendo a medida que se han pasado los años, porque como muchas cosas que pasan en China, de golpe aparece una palabra, nadie sabe exactamente qué significa, y al final la realidad es la que va construyendo la palabra. No hay tanto un plan inicial, sino que las cosas se construyen a medida que suceden. Por un lado, yo creo que hay una parte de propia narrativa de país. O sea, las rutas de la seda, la imagen que dan de China es una China conectada con el mundo, conectada con Eurasia, aunque ya veremos que lo que ha sido la ruta de la seda no solo se circunscribe a Eurasia, sino que ha ido a África, se ha incluido a Latinoamérica. Por tanto, también el concepto geográfico no importaba demasiado en este sentido. Hay esta parte narrativa de país que desde el siglo XIX, con las guerras del opio, siglo de la humillación, es una
digamos, la percepción de país relevante a nivel mundial cae. Todo eso durante el siglo XX también China, bueno, los políticos, los intelectuales siguen viendo un poco a China como un problema que han de resolver y cuando llegamos más al siglo XXI ya hay un ligero optimismo, ya China no es tanto un problema como puede ser un modelo o puede ser una potencia. Y en este sentido se recupera bueno, esta idea, tampoco ellos lo llaman la ruta de la seda, o sea, el término no es este, pero sí donde empezó y un poco la idea y la narrativa que se ha formado, sí que es como de este país, de este núcleo, o incluso de este centro importante que se conecta con el resto del mundo y que vuelve a tener importancia y vuelve a tener autoridad. Por tanto, desde el punto de vista de venderse como país importante, ya desde el punto de vista narrativo ya encaja. Después hay la parte más de la ruta de la seda como una política. Y esto es lo que comentaba al principio. Se lanza esta proclama, esta idea, este concepto de la Belt and Road Initiative que, bueno, se habla de que se financiará infraestructura, habrá nuevas conexiones culturales, económicas, diplomáticas con el resto del mundo y como pasa en muchos casos con las políticas públicas chinas, de golpe hay actores económicos, actores educativos, actores culturales, actores políticos que se suman a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque recibirán mejores condiciones en cuanto a préstamos, recibirán ayudas, recibirán en algunos casos apoyo del gobierno y entonces todo el mundo quiere entrar bajo esta capa de lo que es la ruta de la seda. Y incluso tengo un caso reciente de una conocida que tengo que fue a China a un congreso de traducción que era bajo el paraguas de la ruta de la seda. O sea, un poco todo puede entrar allí, pero sí que es verdad que ha servido un poco para orientar a muchos actores económicos a ir más de cara al exterior y yo creo que sobre todo a lo que se llama, que tampoco es un concepto que me guste mucho a mí, el sur global. Porque anteriormente un poco la idea era, bueno, vayamos, conectémonos económicamente con lo que puede ser Europa, Estados Unidos, más economías desarrolladas, porque por un lado es donde hay más dinero, también desde un punto de vista de seguridad jurídica, económica, tiendas más, pero claro, también hay un conjunto de emprendedores en China que el mercado chino se les estaba quedando un poco corto porque era un mercado demasiado competitivo. Yo conozco incluso casos bueno, de gente joven, emprendedora, que te decía, bueno, es que yo me voy a África porque allí tendré más oportunidades, porque el mercado chino es demasiado competitivo y no hay espacios. En cambio, si me voy fuera, pues puedo intentar montar un pequeño negocio, una escuela, una pequeña, bueno, planta de reciclaje. Y bueno, esto también conecta un poco con lo que es la ruta de la seda, un poco más sobre el terreno, que hay mucho la idea, y también eso lo vende China, de las grandes infraestructuras y los megaproyectos, pero también hay un montón de pequeñas, digamos, empresas, empresarios, emprendedores, pequeñas hormiguitas que se han movido alrededor del mundo y que incluso muchas veces el apoyo que tienen del gobierno tampoco es demasiado fuerte. Entonces, todas estas cosas un poco se conectan y han creado la idea y la ruta de la seda que conocemos ahora. Y yo creo que es importante destacar esta parte última que he dicho de que puede ser algo mucho más micro, porque normalmente los problemas que pensamos en cuanto a los problemas que ha podido generar la ruta de la seda, que se habla mucho del gran endeudamiento por infraestructuras, etcétera, etcétera, son una parte, pero también hay otra parte de pues empresas o pequeños emprendedores chinos que van a un país en desarrollo, por ejemplo, de África, y que hay gente local que ve que pueden ser, digamos, competencia directa en pequeños sectores, no necesariamente en grandes sectores. Entonces, bueno, esto también para China yo creo que ha ayudado a extender su influencia diplomática y económica, pero también en muchos casos le ha generado, bueno, como hemos hablado antes de la globalización, que extiendes tus canales y eso genera más conexiones, pero a la vez te genera muchos más puntos de fricción y de conflictos que después has de ir resolviendo uno a uno y que si
todo te lo quedaras en tu país y la acción económica la hicieras solo en tu país, pues estarías mucho más seguro, pero tampoco tendrías tantas oportunidades. Mm. De modo que la ruta de la seda al final, o como quiera que se pueda llamar, ha experimentado una evolución considerable. Bueno, ha escapado evidentemente el genio de la lámpara y ya no depende obviamente de lo que quieran establecer las autoridades de Pekín sobre esa idea que tenían, sino sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno. Algo que a mí también me parece interesante es la idea de cómo China está consiguiendo que esta narrativa en alguna medida se imponga. Antes estábamos hablando de una nueva globalización a través de bloques comerciales. Esto es lo que había ido planteando desde hacía muchos años como alternativa a la globalización, vamos, en la que había grandes instituciones internacionales y multilaterales, ¿no? Ellos querían algo mucho más que partiera desde ellos y de su relación con países vis a vis. Y ahora nos encontramos con estos conceptos, me da la impresión, así os lo planteo como pregunta, ¿no? Con unos conceptos que se van imponiendo de alguna manera como una visión nueva del mundo, ¿no? A través de la que nos vamos posicionando. De alguna forma, antes estas narrativas nacían de los think tanks estadounidenses y de determinados conceptos estratégicos, y ahora estamos viendo como hay unas nuevas narrativas que surgen de una segunda potencia mundial que, haciéndolas valer con tal potencia, ¿no? Casi actúa como la primera. No sé cómo lo ves, Águeda. Bueno, a mí me gustaría empezar comentando que la ruta de la seda es un concepto geopolítico y es una ambición geopolítica de China. El ascenso de China como potencia global entre las diferentes potencias históricas, lo que ha generado, bueno, pues ese tipo de fricción, ¿no? Y esa necesidad, ¿no? De tener que acoplar a una nueva potencia que no viene, ¿no? Del proceso anterior occidental y se ha mantenido durante todos estos años. En esa necesidad de China seguir generando, ¿no? Ese posicionamiento global y ese cambio, ¿no? En la gobernanza mundial como nueva potencia y como nuevo actor global, China lo que se encuentra es ante una situación geopolítica compleja que es principalmente geográfica en primera instancia y económica y comercial en segunda. Si miramos la parte geográfica, todas las potencias se deben a su geografía y en función de su geografía y hegemonía dentro del mundo, lo que han hecho ha sido desplegar, ¿no? esas capacidades de diplomacia a través de las redes que cada uno ha establecido. En el caso de China, si lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? Que es la principal rivalidad que existe hoy en día, pues Estados Unidos podemos ver, ¿no? Que es una isla la que no tiene ningún problema físico a la hora de establecer lazos comerciales marítimos y terrestres, mientras que China se encuentra en una posición que en su ascenso a la gobernanza mundial lo que encuentra, ¿no? Es que tiene un problema geográfico importante y que se ha venido a llamar el dilema del estrecho de Malaca. Es decir, en el momento en el que tú quieres crecer más allá, ¿no? De ser ingresos bajos, ingresos medios y tener esa ambición de llegar a ser una economía avanzada al mismo nivel que el resto de las potencias occidentales, lo que te encuentras es un primer escollo que es geoestratégico fundamentalmente. Por ahí pasa el 75% de los recursos energéticos de China y el 75% del gas. Por lo tanto, una economía plenamente en desarrollo hacia una evolución de economía avanzada necesita muchísimo combustible para mover el motor de esa economía. Por lo tanto, si una de las primeras palancas que podrías utilizar para reducir ese ascenso, pues evidentemente sería reducir la capacidad económica que ha venido demostrando China durante las últimas décadas. Por lo tanto, China se ve en la obligación
dentro de la concepción geopolítica de ascenso a otro nivel, la necesidad de solventar ese problema geográfico. Y ese problema geográfico lo que hace es establecer nuevas rutas de conexiones. Conexiones que van a ser terrestres y van a ser marítimas, y por lo cual se establece todo este esquema de nueva ruta de la seda, que son al final distintos corredores que llegan a distintos puntos con los que China no solamente establece comercio, sino sobre los que va estableciendo distintos niveles de diplomacia. Es decir, primero hay una diplomacia del gasto en infraestructuras, porque son infraestructuras que le van a permitir solventar este escollo del estrecho de Malaca, y sobre el cual luego va a ir diseñando otra diplomacia, que es la diplomacia de la tecnología. Es decir, todas las empresas estatales y privadas, ambas dos, que se han internacionalizado en esta etapa, se deben principalmente, ¿no?, al apoyo que han tenido a ese avance previo que ha generado la ruta de la seda. Por lo tanto, esa globalización también para estas empresas, anterior a lo que es el Go Global, ¿no?, que era al principio de siglo, pues se ha visto favorecida precisamente, ¿no?, por esta ambición geopolítica de China de convertirse en gran potencia mundial. Sobre esto, lo que hace es China establecer contacto con nuevos mercados a los que manda, ¿no?, estos productos, y de los que recibe esos recursos necesarios para seguir manteniendo la economía al ritmo que se necesita para generar toda la manufactura y todos los procesos de cambio que necesita la economía china y lo que es el desarrollo del país. En este sentido, esta diplomacia lo que sitúa es a China no solamente como potencia comercial, que era lo que venía siendo antes, como fábrica del mundo, sino como ya como potencia geopolítica, porque lo que hace es establecer relaciones geopolíticas en determinadas regiones en donde quizás las otras potencias han dejado de ser más prevalentes. Estoy pensando en la parte de Oriente Medio, en donde Estados Unidos, por precisamente esta rivalidad con China, ha dejado de tener prioritaria la región dentro de lo que es su agenda estratégica, para situarla más en el Indo-Pacífico. Este mover, ¿no?, las piezas de equilibrio de poder hacia el Indo-Pacífico, lo que ha generado, ¿no?, es que China pueda permitirse, ¿no?, entrar en determinadas regiones como es Oriente Medio, en donde las relaciones con el mundo árabe hasta entonces no habían sido tan activas, aunque sí que muchas de las rutas de la seda pasaban por ahí. Ahora mismo las relaciones son permanentes, mucho más allá del ámbito comercial, y podemos ahí ver, ¿no?, lo que es el ámbito de la mediación. Es decir, hemos pasado desde una diplomacia del gasto en infraestructuras, hay una diplomacia en energéticas, porque casi todos los proyectos que se mantienen ahora mismo con todos los países de la ruta de la seda están dentro del ámbito de la energía. Ya la tecnología pasa a ser el segundo mayor ámbito importante de lo que es la ruta de la seda, porque la infraestructura ya ha dejado de ser prioritaria, supone el 16% de todos los procesos, y ahora estamos ya más en un proceso de mediación. Es decir, esta mediación entre Arabia Saudí e Irán para la recuperación de las relaciones internacionales, pues ha sido posible precisamente, ¿no?, a que China ha salido, ¿no?, dentro de su ámbito regional para posicionarse como otro actor más dentro de lo que es este ámbito. Por lo tanto, yo creo que la ruta de la seda la deberíamos ver en esa componente totalmente global, dentro de lo que es el ascenso de China como actor global. Ana, ¿tú cómo ves esto? Quiero decir, desde la perspectiva de India, porque claro, son muchos los tentáculos que va extendiendo China a su alrededor. India puede querer no posicionarse demasiado, no tener un perfil demasiado rotundo, no ser demasiado asertiva, escuchar mucho lo que quiere hacer o dejar de hacer China, pero la realidad es que la envuelve por tierra, mar y aire. Entonces, algo tendrá, alguna agenda propia necesitará tener. ¿No crees, Ana? Sí, sí, obviamente. Desde el momento en que Obama decide que hay que pivotar a Asia, desde el momento en que India decide de alguna forma empezar a acercarse a Estados Unidos, China empieza a presionar cada vez más India. Entonces, sin duda, estamos viendo cómo India, que además ha sido el país que
que más ha criticado, ¿no? La iniciativa de la Franja y la Ruta. Es precisamente el único país del sur de Asia que no participa, junto con Bután, que no participa de la iniciativa. El resto de países sí participan, y además son los intelectuales indios los que desde los think tanks proclaman, ¿no? Por ejemplo, Brahma Chelani es el intelectual indio que habló de la trampa de la deuda. Es decir, están de alguna forma intentando restarle importancia o quitarle prestigio a lo que es esta iniciativa. India lleva mucho tiempo viendo que China es más, que China, que todo este discurso benévolo de China tiene otra cara, porque India la ha visto. El último episodio en el Himalaya se lo volvió a mostrar en 2020, cuando murieron decenas de soldados indios, otros tantos chinos en torno a la frontera. La relación de China precisamente con Pakistán es otro de estos motivos por los que India desconfía de China, pero además India tiene también bastantes cartas bajo la manga, bastantes ases. Por una parte, es interesante ver cómo es cierto que China se acerca a Oriente Medio, y los países de Oriente Medio, especialmente en el Golfo Pérsico, se abren a China. No estoy tan segura de que China haya sido artífice de este acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, dado que eran omaníes e iraquíes los que habían previamente gestionado este acercamiento. O sea, las negociaciones de paz venían dándose en otras oficinas. China, yo creo que lo que sí que hace es sacarse la foto para decirle a Estados Unidos: ¿ves lo que pasa cuando tú te vas de un sitio? Ese espacio lo lleno yo, ¿no? Es un poco una foto que se hace Wang Yi para mostrar a Estados Unidos que China ya también puede cumplir otro papel, que China cada vez es más relevante en otros entornos. Pero yo creo que buena parte de los países del Golfo, más allá de que acepten y que den la bienvenida a China como otro país que les puede aportar otras alternativas, prefieren también que Estados Unidos no se vaya de la región, y prefieren que Estados Unidos se quede ahí. Y yo creo que esta percepción de que Estados Unidos se está yendo de la región la estamos viendo no como tal, especialmente con la guerra que hay actual entre Hamas e Israel. Estamos viendo que el actor más influyente está siendo Estados Unidos, no está siendo China. China realmente no tiene todavía capacidad, no tiene todavía la influencia como actor político o la credibilidad en ciertos actores de Oriente Medio como para ser un actor relevante. Todavía sigue siendo Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que China también toma nota. Para India es un país que tiene muy buena relación con los países del Golfo, y al igual que China se lleva muy bien con saudíes y con iraníes. Con los iraníes últimamente un poquito peor, pero es capaz de recuperar esa relación. Se lleva bien con palestinos e israelíes, incluso cuando a raíz de esta guerra Modi ha tuiteado que estamos a favor de Israel, ¿no? Y se haya olvidado un poco de los palestinos. Pero precisamente el gobierno de Modi ha cuadruplicado su ayuda a la UNRWA. Es decir, realmente India tiene también esa capacidad y la juega también como China. Entonces, por un lado, India tiene un servicio diplomático excelente. Son muy buenos a la hora de relacionarse con otros países. Y por último, quería mencionar la alternativa, ¿no?, a esta ruta de la seda, que sería el corredor, ¿no? Este corredor India, Oriente Medio, Europa, que parece que esta guerra con Gaza, entre Gaza e Israel, ha de alguna forma frenado. Algunos ya le dan por fracasado. A ver, la iniciativa se anunció, ¿no?, hace un par de meses. Vamos a darle tiempo, que todavía no han empezado, ¿no?, a hacerlo. Yo creo que si un país es capaz de solventar diplomáticamente los problemas que hay en Oriente Medio, es India, incluso más que China. Y veamos, ¿no?, hasta qué punto esta nueva ruta, que cuenta con el beneplácito de Estados Unidos, con el beneplácito de la Unión Europea, la participación de Francia, la participación de Alemania, por ejemplo, desde Europa, sí, hasta qué punto puede triunfar o no. En cualquier caso, India es muy pragmática, es muy realista, y sabe que a lo mejor no puede tener la misma proyección que el BRI,
pero sí ser una alternativa. India no tiene aspiraciones hegemónicas, pero sí, al menos cuantas más alternativas puedan proveer cualquier tipo de iniciativa, India las va a acoger con los brazos abiertos. Ujú. Antonio Ruiz nos plantea un desafío, ¿no? Lo que él plantea es que Estados Unidos, China, India, Unión Europea, como él dice, bueno, estamos considerando que tienen grandes incentivos, ¿no? Internacionales para reaccionar y para desarrollar sus agendas, pero al mismo tiempo también tienen importantes complicaciones internas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente ellos dependen? Quiero decir, ellos van a responder sin más a los desafíos internacionales. ¿Hasta qué punto no les va a suceder como ha ocurrido, como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Que su realidad interna se ha impuesto sobre los incentivos que pudieran tener a nivel internacional, ¿no? Como gran potencia mundial, y finalmente han tomado decisiones que, por ejemplo, en el caso de Trump nadie esperaba, y en el caso de Biden, pues igual no eran muchos los que esperaban que mantuviese la presión sobre China, ¿no? Entonces, la pregunta que yo creo que plantea es justamente esa. Es decir, ¿qué peso van a tener las agendas o los problemas internos, ¿no? Ahora mismo, dentro de todas estas grandes potencias, ¿eh? A la hora de definir los desafíos del futuro? Ana, empieza tú misma. Pues en Empezamos el por caso India, si te de, parece bien. sí, en el caso de India, una de las principales motivaciones para su política exterior es el desarrollo. Y es el desarrollo interno. Es decir, India, una de las principales amenazas que ha considerado tradicionalmente es la interna. Entonces, todo aquello que dicta de alguna forma o que guía su política exterior tiene que ver con la economía. Y la economía centrada en conseguir o seguir mejorando los datos económicos del país. Todo el mundo tiene en mente la pobreza, ¿no? de India, que es algo que ha variado con el tiempo. Lo que consigue India, a veces criticamos un poco de más, ¿no? Este país, pero realmente lo que ha conseguido en las últimas décadas, desde la apertura económica a principios de los 90, es algo magnífico. A mí me parece impresionante que con el país más poblado del mundo ya, prácticamente, sino ya haya conseguido reducir a más de la mitad la pobreza, ¿no? La pobreza en el país, y que además haya escalado puestos y sea la cuarta economía o la quinta economía mundial, y haya desplazado precisamente a la potencia colonizadora, que eso en India les hace mucha ilusión. Entonces, en ese sentido, para ellos los problemas internos son clave y son fundamentales y están en el primer puesto de las preocupaciones del gobierno. Bueno, el año que viene hay elecciones, veremos, ¿no? Veremos en qué puede afectar, pero en general ambos partidos, los dos partidos hegemónicos, tienen o siguen los mismos principios de política exterior. Y yo creo que no va a cambiar, que la política o la influencia de India en el mundo o sus expectativas no van a cambiar demasiado dependiendo de quién esté gobernando en Delhi. Sí que es cierto que todo este dividendo demográfico que India puede aprovechar y que le puede además aportar mucho más, tiene que gestionarlo muy bien, porque si India no es capaz, con una población tan joven, de aportar una buena educación o mejorar la educación, de atraer más talento, ¿no? y frenar esta fuga de cerebros que tiene, puede que acabe teniendo un problema interno relacionado con esta población, ¿no? Y con la incapacidad de proveer trabajo para todos los jóvenes. Pero en ese sentido, yo sí lo que veo allí es que hay se han puesto las pilas desde hace tiempo y están en ello. Entonces, no sé si influirá, y además ellos se ríen a veces de esto, ¿no? Dependiendo, y que no consiguen entender qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Hace unos años tenían una política, ahora llega Trump, entonces para ellos es muy difícil entender, por ejemplo, algunas veces qué es lo que hace Estados Unidos o qué es lo que hace la Unión Europea, cuando es cierto que ellos, gobierne cualquier partido, tienen esa misma línea que es el eje principal: desarrollo primero, y desarrollo como economía, ¿no? A través de buenos proyectos y buenas relaciones exteriores que promuevan ese ascenso económico. Ujú. Javier,
todo el cambio que se ha producido en China en los últimos años con Xi Jinping, eh, evidentemente, y las necesidades y los desafíos económicos y sociales a los que están teniendo que hacer frente, tienen que reflejarse de alguna manera en su agenda internacional. Y, por supuesto, también en sus acuerdos comerciales y, por descontado, en el tipo de alianzas que se pueden derivar de esos acuerdos comerciales. ¿Cuál es la relación que tú ves ahí? Es decir, ¿crees que la agenda nacional manda sobre la agenda internacional? ¿Y cómo crees que se está reflejando lo que ocurre dentro con lo que buscan fuera? A ver, o sea, partamos de una cosa básica, que es que, o sea, la influencia que tiene la opinión pública china en el gobierno chino es mucho más limitada que la que puede tener los votantes indios en India o los votantes estadounidenses en Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, yo creo que lo hemos visto en el caso de Taiwán. O sea, en los últimos años yo creo que el gobierno chino se ha mantenido en su posición que tenía desde anteriormente, digamos, en cuanto a su percepción de lo que es ese problema no ha cambiado demasiado, yo creo que lo que ha cambiado es en Estados Unidos, porque realmente ha habido un cambio de percepción pública de el problema, entre comillas, bueno, entre comillas no, para mucha gente de Estados Unidos, el problema que representa China, y hay unos representantes de los votantes que necesitan cambiar esto y que lo vemos en el Congreso, en el Senado, y esto, claro, desde China pueden ver que, por ejemplo, Biden tenga una posición relativamente más moderada, pero que desde, por ejemplo, el Congreso estadounidense se impulsen posiciones o políticas, digamos, de mucho más apoyo explícito a Taiwán. Desde el punto de vista interno, también yo creo que en China, aunque muchas veces se diga que se hable de política expansiva, de gobierno más nacionalista, yo creo que el gobierno chino ha contenido bastante a todos los elementos más nacionalistas que existen en la población china, que hay muchos y en muchas conversaciones casuales con gente te los puedes encontrar, que la posición de mucha gente es más extrema o más beligerante que la del propio gobierno, pero yo creo que desde esto que hablabas un poco de las prioridades internas y las externas, yo creo que el gobierno tiene muy claro que un poco el objetivo principal es digamos, que el país sea próspero económicamente, que se conviertan en una economía fuerte, que se conviertan en un país al que el resto de países, y especialmente Estados Unidos, no pueden influir, o sea, crear también, como comentábamos antes, un sistema internacional en el que, digamos, no haya un universalismo liberal, sino que haya un relativismo de que existen diferentes modelos, diferentes civilizaciones, cada una tiene sus valores, se respeta la soberanía nacional al máximo y tú no te puedes meter en lo que hace otro país, crear un poco ecosistema seguro y a partir de ahí ir creciendo. Y si vemos, en muchos casos, las principales fricciones que hay son, son de fronteras o cuando China los considera como puramente territoriales, como un problema que lo consideran como un problema interno, como es el caso de Taiwán o fronterizos, como es el caso que comentaba Ana, del tema, del tema de India. Entonces, claro, el gobierno un poco siempre de hacer este balance, pero yo creo que tiene esta herramienta de que la opinión pública, que también es una opinión pública que yo creo que está bastante despolitizada, comparemos, por ejemplo, cuando China era maoísta, o sea, que la política lo invadía todo y había una mentalidad, digamos, totalitaria de que la política regía todo, a una sociedad que buena parte es clase media, que se preocupa de tener los ingresos garantizados, que no haya contaminación en sus ciudades, que sus hijos puedan crecer bien y que, digamos, esta visión más agresiva, tanto interna como externa, no está tan, no está tan priorizada dentro de la población. Si volviéramos, por ejemplo, solo mirar atrás, ver el momento en que Rusia, la Unión Soviética y China estuvieron en un momento de confrontación en los años 60, ver la retórica que tenía la población y la retórica que tenía el gobierno y cuál tiene ahora. Yo creo que estas comparativas también nos pueden ayudar y un poco calmar
y ver que la situación es más moderada de lo que creemos. O sea, siento tener que hacer esta como actitud como de frenar expectativas y de no mitificar tanto el poder de China o la actitud de China, pero creo que también es importante como ver que la situación no es tan extrema como creemos y que hay palancas que un poco, eso, como decía antes, que frenan según qué escenarios más extremos. Pero al mismo tiempo lo que yo percibo cuando hablo con vosotros, corregidme, que me corrija alguien, por favor, es la sensación de que ciertamente vamos a un mundo más fragmentario, ¿no? Más, ojalá, más tolerante, desde luego más diverso, donde hay muchas más potencias, con distintas agendas, con distintos bloques, con diferentes formas de organizarse. Pero cuando nos encontramos con un problema como el de Gaza e Israel, pues la influencia del resto de las potencias casi, no voy a decir que se desvanece, ¿no? Sino que al final queda de nuevo Estados Unidos. Quedan las recomendaciones de la Unión Europea, queda por supuesto el tratar de condicionar la situación de India, de también la manera en la que China tiene sus propios intereses allí, pero claro, la idea de los bloques comerciales y de las integraciones comerciales como gran política exterior y luego al mismo tiempo la idea también de que lo principal sea tu agenda interna, ¿no? Pues te coloca en una posición un poco complicada cuando de repente surgen incendios como estos. Y entonces de repente el único actor aparentemente que tiene una influencia con suficiente peso como para torcer la mano de los actores del conflicto es Estados Unidos. Águeda, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo no creo que a título interno a los estadounidenses le preocupe más China, de que quizás lo que le preocupe sea la capacidad de empleo, ¿no? El bienestar social. Yo creo que las agendas políticas nacionales e internacionales quizás están mucho más dirigidas, ¿no? por los gobiernos y no tanto por las ambiciones, ¿no? de la población. Cada uno tiene necesidades distintas y evidentemente la complejidad internacional, bueno, pues es una cuestión, ¿no? que compete muchísimo más, ¿no? a lo que es el gobierno. Pero en el caso de Estados Unidos yo creo que lo que vemos es que independientemente, ¿no? de que haya unas prioridades internas que son las que tienen que seguir manteniendo y necesitan, ¿no? seguir haciendo, ¿no? que la población perciba, ¿no? que hay un interés importante a nivel nacional. El interés internacional, aquí la diferencia es que ha convergido. Antes podía no ser así, las políticas exteriores de demócratas y republicanos podían no coincidir en el ámbito de China, pero aquí lo que hemos visto, ¿no? es que la guerra comercial que inició Trump, pues los aranceles no han sido quitados por la administración Biden, porque lo que han sido es conscientes, ¿no? de que solamente con el apoyo de todo el Congreso es como van a poder afrontar esta rivalidad que plantea que plantea China, y que no es una cuestión de que plantee para poco tiempo, sino que es una rivalidad a largo plazo. Por lo tanto, necesita del apoyo de ambas dos partes, ¿no? Yo creo que eso ahí es un ámbito a destacar, porque no venía siendo así ahora. En el caso en el que comentas, sí que es verdad que Estados Unidos tiene determinadas relaciones y determinados compromisos, ¿no? con determinados países a los cuales necesita mostrarse que tiene que seguir ahí. No solamente por el compromiso adquirido, sino porque Estados Unidos evidentemente también está, ¿no? en este ámbito de seguir manteniendo su hegemonía mundial en los tres ámbitos en los que se suele tener la hegemonía mundial, que es en el político, en el militar y en el geopolítico, en el militar y en el económico. Por lo tanto, Estados Unidos necesita mantener esta hegemonía en ambos tres sentidos, y en el ámbito militar, evidentemente, apoyar, ¿no? a estos países con los que tiene determinados compromisos,
no solamente es dar respuesta a este compromiso, sino que además es hacer ver, ¿no?, al resto de la comunidad internacional que Estados Unidos se mantiene fuerte en determinadas regiones y los compromisos siguen estando ahí, de tal manera que aunque haya cierta rivalidad con otras potencias que le puedan estar haciendo frente en el ámbito militar, en el Indo-Pacífico, en este caso refiriéndome a China, bueno, pues que no es el caso en otras partes del mundo. Sí que es verdad que son conflictos, ¿no?, tanto el de Ucrania como el de Gaza, en el que Estados Unidos necesita, ¿no?, que se resuelvan de manera rápida porque realmente su mayor interés es el Indo-Pacífico. Y cuanto más tiempo, ¿no?, y más recursos se mantengan en ambos dos conflictos, pues evidentemente restará. Sí que es verdad que también, ¿no?, desde el secretario de Estado se ha puesto especial hincapié, ¿no?, en que Estados Unidos tiene capacidad suficiente como para estar en Ucrania y para estar en Gaza y no desatender el resto, ¿no?, de cuestiones, ¿no?, en donde Estados Unidos se mantiene presente tanto a nivel terrestre como militar. De tal manera que ahí lo que da a entender, ¿no?, es esa posición protagonista de privilegio, de hegemónico dentro de lo que es el ámbito. Pero sí que es verdad, ¿no?, que en el caso de Estados Unidos es muy claro que la rivalidad con China mantiene a ambas dos partes del Congreso unido, y por la parte de la Unión Europea quizás dependa más, ¿no?, de cómo se producen los movimientos internos en los relevos electorales. Sí que es verdad que el año que viene va a ser un año crucial a nivel electoral, porque en el 2024 es un carrusel de elecciones desde principios hasta finales de grandes potencias y de sitios importantes que pueden generar impacto importante dentro de lo que es la geopolítica. Y en el caso de Alemania, ¿no?, por poner un ejemplo dentro de lo que es la Unión Europea, pues hemos visto, ¿no?, que aunque cambiando de signo político, ¿no?, la relación con China pues se ha intentado mantener exactamente igual. Es decir, se percibe, ¿no?, esa necesidad de tener muchísima más independencia, de tener muchísima más autonomía, pero evidentemente el hacer el de-risking total, ¿no?, que se intenta promover a otros niveles, quizás no es tan fácil hacerlo dentro de lo que es la Unión Europea, independientemente, ¿no?, aunque el cambio político haya traído nuevos aires y nuevas visiones, pues en el caso europeo pues sigue habiendo, ¿no?, determinadas necesidades económicas que se mantienen y por lo tanto mantienen, ¿no?, este tipo de equilibrios. Ujú. Tenemos varias preguntas relacionadas con la tecnología, con el cambio climático, ¿no? Eh, Sería interesante que planteáramos, bueno, yo estaba viendo aquí el caso de Jaime, que nos habla de los coches eléctricos e híbridos y de la ventaja que puede llegar a tener efectivamente China en este ámbito. Eh, También, no sé, yo creo que si empezamos a pensar también en clave de segmentos estratégicos, quizás también veamos las cosas con otras dimensiones, ¿no? Hemos empezado la sesión precisamente hablando de estos bloques, de estas rutas de una manera casi genérica, ¿no? Es decir, hablando de todo lo que se puede comerciar con ellas, de todo el reflejo político y geopolítico que puede tener. Pero al mismo tiempo ahora quizás nos debamos preguntar qué significa, ¿no?, el hecho de crear todas estas alianzas comerciales desde el punto de vista de la competición por las nuevas tecnologías. En el ámbito del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ana, yo estoy pensando ahora en el caso de decir, vamos a ver, los indios tienen un interés en desarrollar sus propias tecnologías dentro de la propia automoción, imagino, y dentro de otras industrias. Evidentemente, se dan cuenta del poder que tiene China en este momento. ¿Cómo se reacciona, ¿no?, cuando tú quieres llevarte bien con los chinos, comerciar bien con ellos, tener una relación equilibrada, eficaz, competitiva, pero al mismo tiempo tú quieres desarrollar tu propia industria y quieres que tus coches,
que todo lo que tenga que ver con la eficiencia de las baterías, etcétera, etcétera, en la medida de lo posible se produzca en India o forme parte de patentes indias? Sí, pues eso se puede hacer. Bueno, India ya tiene un programa en el que han invertido mucho, que es el Make in India, ¿no? Que es el atraer todo tipo de inversiones para fabricar en India. Y para eso necesita cuantos más socios mejor, ¿no? Y en ese sentido, China puede ser uno, pero lo que no va a hacer India, y esto viene de la experiencia que tuvo durante la pandemia, ¿no? Cuando India se proyectaba como una fábrica mundial de vacunas y al final se dio cuenta de que dependía de los productos básicos que le llegaban desde China y se dio cuenta bueno, de que estaba un poco condicionada, ¿no? por De las India, quieres relaciones con decir, China. ¿verdad? O sea, sí, India como productor, ¿no? La diplomacia de la vacuna que India quería promover y al final las materias primas que le llegaban de China no acababan de llegar para hacer esas vacunas, ¿no? Entonces se dio cuenta de que dependía demasiado de China. Siempre y cuando su relación con China no sea de dependencia, es decir, no hay un desequilibrio, India sabe que le conviene, ¿no? Al final, de alguna forma, es un elemento disuasorio entre los dos el tema económico, pero India mira hacia otros sitios, mira hacia el sur, al sudeste asiático y particularmente hacia países del Golfo, sobre todo Arabia Saudí y Emiratos, que son con los que mejor se lleva y son los que además están más interesados en diversificar su economía, más allá llevársela de los hidrocarburos y empezar a invertir cada vez más en energía limpia. Entonces, Ujú. en esto los tres están muy interesados y los tres están muy dispuestos ahora, que es cuando además es necesario, ahora cuando todavía estos países tienen los medios para invertir mucho en estas nuevas proyectos, ¿no? de energía limpia, y ahí es donde India está mirando más, ¿no? La Unión Europea podría, y de hecho está colaborando, ¿no? Tiene también proyectos comerciales con India en este sentido y Estados Unidos también. Entonces, en este sentido, y Japón, por ejemplo, sería otro socio. Entonces, India lo que le interesa es cuantos más socios mejor, porque además no solo India, sino todo el sur de Asia es una de las regiones que más afectadas por el cambio climático, ¿no? Y lo estamos viendo, además están muy sometidos a una dependencia del monzón, ¿no? Y entonces cuando no hay monzón no hay cosecha. Y cuando el monzón llega demasiado fuerte también se echan a perder las cosechas, ¿no? Y siendo una economía todavía que depende todavía mucho de la agricultura, tiene que empezar también a invertir, ¿no? en otras tecnologías y en otras industrias. Y para eso, por ejemplo, los motores eléctricos, etcétera, está relacionándose especialmente con los países del Golfo Pérsico, pero también creando alianzas con países africanos. Entonces, cada vez más está diversificando sus opciones y está viendo todas las alternativas posibles para bueno, que esto se pueda hacer cuanto antes mejor. Ujú. Javier, ¿qué pasa cuando China pasa de ser vamos, no solamente la fábrica del mundo, ¿no? Sino la que mejor copiaba los diseños de los demás, ¿no? Y de repente tiene tecnologías propias que no le gusta que le copien, me imagino, y además quiere expandirlas por el mundo, se da cuenta de que tiene tecnologías punteras desde el punto de vista de la automoción sostenible y de las baterías, ¿no? Entonces, esto tiene que jugar un papel, entiendo, fundamental dentro, además, de una cosa que has mencionado antes, que has introducido, que me ha parecido particularmente interesante también, que es el asunto de las narrativas, ¿no? Ya China ocupa otro lugar, estamos en otro momento, esta es otra globalización y China juega otro papel. Bien, ¿qué papel juega la tecnología sostenible, ¿no? Dentro de esa narrativa y dentro de esa diplomacia? Antes creo que comentabas que China podría ser la potencia del coche eléctrico, pero yo creo que ya lo es. O sea, Ujú. por producción tanto de coches eléctricos como baterías. Y claro, aquí yo creo que hay un tema interesante que es todos
La Unión Europea y muchos países hablan de hacer su propia producción de coches eléctricos, pero estás compitiendo con una China que los produce mucho más baratos. ¿Qué priorizarás? ¿Tener coches eléctricos baratos importados de China o tener producción propia más cara? En un momento en que, por ejemplo, la Unión Europea, muchas ciudades y muchos países tienen unas fechas a las que se han comprometido de reducción de emisiones de carbono, de transición a coches eléctricos. O sea, es que es una pregunta que nos afecta a nivel interno. O sea, puede haber un momento que, digamos, tener un coche de combustión te resulte demasiado caro, pero hay una parte de la población que no puede acceder a un coche eléctrico porque el coste que te supone es demasiado alto y que se genera una situación, dicho de manera un poco populista, pero de que los ricos puedan ir en coche eléctrico y los pobres tengan que ir en autobús, porque quieres ir hacia esta transición, pero también quieres que la producción sea a nivel europeo con los gastos más altos que esto puede tener y quieres mantener una industria, pero que es una industria más cara, porque la hemos desarrollado más tarde y porque mientras Japón, la Unión Europea, Estados Unidos eran punteras en vehículos de combustión y en vehículos híbridos, China vio que no podía competir, se saltó al mercado del coche eléctrico mucho antes que el resto, empezó a irse a diferentes países del sur global para consolidar cadenas de valor de productos básicos que se necesitan para este tipo de producción. Invirtió tanto desde el punto de vista privado como público o en colaboraciones público-privadas en desarrollar toda esta industria del coche eléctrico. Entonces, hay un momento en que todos queremos coches eléctricos, pero ya hay un país y hay una potencia que está mucho más avanzada que nosotros. Entonces, querer recuperar ese lag tiene un coste económico para los países y para los ciudadanos que yo creo que también nos tenemos que plantear si con la urgencia que tenemos del cambio climático digamos, y unas fechas límites que nos hemos puesto, si al final tendremos que tomar decisiones y no se puede tener todo, hay un trade-off entre las dos cosas y, y allí yo creo que pueden haber las oportunidades más de intentar, o sea, hay muchas situaciones con las que nos enfrentaremos con China, pero generar algún tipo de colaboración o generar algunas situaciones en las que se puedan llegar a acuerdos y a situaciones que nos puedan beneficiar, pero que quizá no seremos los más punteros y ya no tendremos la misma industria que teníamos antes, pues al final nos las tendremos que plantear también, porque si no, al final los costes yo creo que estarán distribuidos de manera desigual entre la población. Es que al final es esto, o sea, cuando hemos pasado de un libre comercio que tenía sus beneficios, que eran beneficios en que los productos eran más baratos y hemos pasado a una situación actual de política industrial, de aumento del proteccionismo, pues al final todo es más caro y eso más caro revierte Claro. en una población y unos ciudadanos. Entonces no nos podemos olvidar de esto, porque entonces, si nos olvidamos de esto, aparecen las reacciones populistas, aparecen los cambios de gobierno y las situaciones que nos parecen muy ajenas nos afectan internamente. Ujú. Y Águeda, estoy pensando yo que, claro, en esta situación uno puede decir, bueno, o dependemos de China, a que lo simplifique un poco, o dependemos de China para la movilidad sostenible, dependemos casi absolutamente de ella, o bien no estamos luchando eficazmente contra el cambio climático. Para cubrir nuestros objetivos en Europa, que son objetivos ambiciosos y cada vez lo son más, pues da la sensación, como sugería Javier, que claro, en algún punto vamos a tener que depender precisamente de China. Y además, si ahora estamos hablando de política industrial, y de desarrollar sectores enteros y acelerar la transición verde en Europa, pues eso también entra en conflicto. Entonces, ¿cómo se resuelve ese puzzle, no? Porque todo parece contradecirlo todo, ¿no? ¿Cómo lo compatibilizamos, Adela? No me digas que no te lo pongo facilísimo. Claro. A ver, el tema del coche eléctrico, la verdad que es emocionante en sí mismo, porque yo creo que va a traer muchísimos cambios.
motivados precisamente, ¿no?, por esta geopolítica de la tecnología. La Unión Europea y las empresas europeas quizás se han focalizado más en la parte externa, ¿no?, del coche eléctrico y no tanto en el corazón, en el motor, en la batería. La batería hoy en día es la principal diferencia, ¿no?, que hay entre ser autónomo y tener una producción importante en vehículo eléctrico o no tenerla. El que haya desarrollado esa innovación y ese conocimiento es el que, bueno, pues, va a mantenerlo durante un tiempo, porque efectivamente, como cualquier otra tecnología, no son fáciles de asumir rápidamente. En este caso, las empresas europeas han seguido invirtiendo en China para el mercado chino con baterías chinas, mientras que eran modelos y marcas europeas. Ahora lo que se está viendo, ¿no?, es esta transformación en la que China también se incorpora dentro de lo que es la fabricación del coche eléctrico con marcas propias. Ya no solamente es el país donde se fabrica el mayor número de coches eléctricos, tanto para consumo nacional, que es hasta el 25% de la cuota de mercado, sino que también se produce para el exterior. Esto además está propiciando, ¿no?, que haya un relevo histórico por parte de China al arrebatar el primer puesto a Japón como el primer productor mundial de coches. Simplemente por este cambio, por el que ha habido un país que ha anticipado esas necesidades de baterías, mientras que en Japón solamente se genera el 3% de coches eléctricos, pues China pues, ya genera el 65% de la producción mundial. Por lo tanto, eso lo que está produciendo, ¿no?, es ese cambio histórico que lleva mucho más, ¿no?, que simplemente un movimiento en el ranking. Las baterías además tienen la circunstancia, ¿no?, y la característica de que además la producción y la cuota de mercado la tienen dos empresas chinas que tienen hasta el 50% de la cuota de mercado. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de dónde se ensamblan los coches en sí mismo, ¿no?, la capacidad que tienes de hacer baterías, sino que es que la cuota de mercado de otras empresas es bastante reducida. Esto lo vamos a ver en breve y de hecho ya se están empezando a ver movimientos. Justamente la semana pasada Stellantis hizo un acuerdo con KTL, que es la empresa china de mayor cuota de mercado de baterías, que tiene el 31% de la cuota de mercado, para hacer una cooperación estratégica para poner, por una parte, la producción de los coches y, por otra parte, KTL incorporaría las baterías. Es decir, es una forma rápida de posicionarse en el mercado europeo con una marca europea, pero asegurando que no hay esa disrupción en la componente de la batería, que es al final la pieza clave, ¿no?, en todo este modelo. Por lo tanto, yo creo que estamos, ¿no?, ante este cambio de paradigma, ¿no?, en el que ya no se va a fabricar de China solamente para China, sino que China fabrica para el resto del mundo, y además las empresas chinas ya no solamente van a estar radicadas en el mercado chino para dar abastecimiento al mercado chino, sino que se van a ir extendiendo por los mercados europeos para abastecer la demanda del mercado europeo. Si lo ponemos en magnitud, pues ahora mismo Europa está importando alrededor del 6% de coches eléctricos de China, y se va a pasar al 17-20% en el 2025. Es decir, se va más que a duplicar. Por lo tanto, este movimiento lo que va a generar, ¿no?, pues es una rápida necesidad, ¿no?, de que las empresas europeas hagan este cambio, ¿no?, este cambio de ciclo a la transición energética, pero sobre todo, ¿no?, a intentar posicionarse dentro de lo que es el ámbito de la batería, porque al final es el que te va a dar la capacidad de poder mantenerte, ¿no?, como una industria importante dentro de lo que es el ámbito europeo a nivel mundial. Pero estamos, parece, casi condenados, ¿no? Es decir, a importar las baterías chinas masivamente durante años. ¿No deberíamos plantearnos en este contexto de políticas industriales, ¿no?,
eh, algún tipo de diplomacia, de cierta presión que convenciera a los chinos de que produjeran, al menos también en Europa. Quiero decir, evidentemente la producción es más cara, como decía Javier, esto tiene consecuencias sobre la población y sobre la sociedad. Pero si queremos producir baterías y las baterías y los que mejor producen baterías para los vehículos eléctricos son los chinos y los que lo hacen de forma más eficiente y no solamente por la mano de obra, pues a mí se me acaban las opciones. Bueno, ya Hungría fue el año pasado, ¿no? Ya se firmó un acuerdo para hacer la instalación de la primera fábrica de baterías de KTL en Europa, y este sería el segundo anuncio del mayor proveedor mundial de baterías dentro del territorio europeo. Yo creo que es una buena noticia. Lo que sí que nos resta es la necesidad de reducir la dependencia europea de esta innovación en la que China lleva 3 décadas de adelanto, y que ahora mismo desde Europa se está planteando principalmente a través de startups que necesitan evidentemente una capacidad de inversión muy grande, y sobre todo necesitan clientes, porque lo que tienen en sí mismo, ¿no?, las startups es que necesitan producir contraproyecto. Es decir, tú no puedes empezar, ¿no?, a innovar sin tener, ¿no?, a alguien que te vaya a comprar ese producto, y además que sea ese mismo, ¿no?, el que confíe en ti y te ponga el dinero. Por lo tanto, yo creo que se necesita, ¿no?, una nueva hoja de ruta, ¿no?, en donde el valor estratégico, ¿no?, de las baterías, de ese conocimiento, de esa innovación, se ponga, ¿no?, en un punto prioritario sobre la agenda. Y luego, bueno, pues recordar, ¿no?, que para fabricar las baterías se necesitan materias primas, y estas materias primas, pues en el caso de tierras raras, ¿no?, que tanto aplica, ¿no?, al sector energético de las turbinas, ¿no?, como para la producción de chips bueno, de armamento nuclear. Bueno, pues Estados Unidos tiene menor dependencia, tiene en torno al 75% de dependencia, pero la Unión Europea tiene hasta el 100% de la dependencia de tierras raras que procedentes de China. Por lo tanto, es una hoja de ruta de doble componente, no solamente de avanzar en la innovación y en la tecnología de aquellas cosas que realmente van a ser el motor de las economías mundiales, que es la transición y la movilidad sostenible, y sobre todo también en la parte de las materias primas, en asegurar el abastecimiento con Y además proyectos. nos decía Íñigo Arraiza en los comentarios que efectivamente uno de los problemas es que China, también lo sugerías tú hace un instante, Águeda, pues bueno, se ha adelantado en gran medida a la hora de hablar con los proveedores de materias primas, con lo cual no solamente hace las baterías de la forma más eficiente y tiene una mano de obra más barata, sino que además tiene la relación estrecha con los proveedores, tiene la relación diplomática con los gobiernos, que tienen las minas. Ellos son los que realmente producen los cátodos y los ánodos. Es decir, o sea, no solamente tienen controlan toda la cadena de valor, desde la extracción, desde la producción, el refinado, la fabricación del cátodo y el ánodo de la batería, y después la propia fabricación de la batería, ¿no?, la innovación en sí misma, ¿no?, de la batería. Por lo tanto, no es simplemente una batería que te la produzca una empresa china, sino que esa misma empresa china además está implícitamente vinculada, ¿no?, a todo ese proceso. Entonces, entrar dentro de cada uno de esos apartados quizás sea una de las, ¿no?, en esas partes de la cadena de valor, quizás sea una de las necesidades, ¿no?, más importantes dentro de lo que es la autonomía estratégica para Europa. Pues bien, ya vamos terminando. Quería agradeceros la participación, Íñigo, Jaime, todos los comentarios que nos habéis hecho llegar. Por supuesto, a todos los ponentes que habéis participado, Águeda, Javier, Ana. En fin, ha sido apasionante. Ana Mangas también por la presentación que nos ha hecho desde el comienzo. Y ahora ya, pues solo me resta dejar el turno a José Manuel Morán, que es el vicepresidente del Club de Roma en España. Gracias Gonzalo, gracias a esta magnífica sesión con estos ponentes sumamente dinámicos, pero yo quisiera hacerles una reflexión. El club
Cuando nació en el 68 y da su arabonazo en el 72, nadie hablaba del litio ni del cobalto, hablábamos del petróleo y de los posibles picos de petróleo, y aquella crisis del petróleo tuvo consecuencias ya, desgraciadamente, en las tierras de Palestina. Pero hoy día la complejidad se ha multiplicado por miles o quizá por millones. Estamos en un mundo muchísimo más complejo y hay muchas más interdependencias y hay muchos más polos en la globalización. Hay muchos más muchos actores que intercambian relaciones, se alían con unos, se desalían al día siguiente con ellos para buscar una nueva solución. Y al mismo tiempo hablamos de la transición energética con una alegría tremenda, como si todo fuera sencillo. Y podemos aplicar dogmas de en el 30 vamos a tener tantas emisiones menos, en el 50 ya va a ser todo limpio. ¿Pero limpio en dónde? Porque resulta que nosotros nos estamos encontrando y es un poco la idea del capítulo, y hace una semana fue la Asamblea General del Club Internacional, del Club de Roma, y el club se hacía una pregunta, nos hacíamos una pregunta de cuál es la esencia del club. Y la esencia del club no es a veces saber mucho de baterías o saber mucho del litio o saber mucho de otro mineral crítico. Es tener esa visión de la complejidad y de la interdependencia e intentar encontrar soluciones de salida y de salidas a favor del desarrollo humano, no a favor de que mientras estamos discutiendo por el coche eléctrico hay todavía países que viven en una miseria propia de hace siglos y siglos. Y en este contexto, al final, el planteamiento que tenemos con estos debates, que yo creo, Ana, que recordarás que empezaron cuando nació el ISIS. O sea, es decir, nació hace prácticamente 10 años y nació porque en una junta directiva, el presidente y un miembro de la junta directiva muy querido, que es Diego Hidalgo, plantearon que a veces nosotros hacíamos consideraciones y nos olvidábamos de la complejidad y de las interdependencias. Y veíamos una anécdota y la desarrollábamos, o nos fijábamos en el coche eléctrico, en las baterías, y sabíamos mucho de baterías. Pero a lo mejor desconocíamos que incluso en la propia transición energética, o ya no digamos en la transición digital, de pronto descubrimos que esta maravillosa transición digital que aparentemente no consume, pues resulta que consume hasta agua. Qué cosa más curiosa. Y tenemos que enfriar determinados aparatos y enfriarlos de una manera pues mucho más intensa que las lluvias que nos llegan, porque tenemos un cambio climático encima y una emergencia climática que nos enreda todo. Entonces, la única solución que se nos ha ocurrido para poder intentar entender hacia dónde vamos y todas las disfunciones y contradicciones que a veces se dan es ir superponiendo coloquios de esta naturaleza. Si este coloquio lo hiciésemos dentro de 6 meses, seguramente tendríamos otras perspectivas y diríamos otras cosas. De hecho, la semana pasada nosotros hicimos un coloquio sobre el transporte marítimo y fue desolador, porque claro, todos dependemos del transporte marítimo, pero si le ponemos condiciones a la descarbonización de algunos buques, pues nos podemos encontrar con unos colapsos tremendos, porque nadie se va a atrever a invertir, a cambiar pues, los combustibles novedosos que tendrían que emplear, porque al final tienen repercusiones en los volúmenes que tienen que almacenar de esos combustibles novedosos, pero eso encarece los fletes y eso hace que algunos mercados ya no sean necesarios, no sean accesibles, porque los precios mandan. Estamos entonces ante un mundo lleno de complejidades y la única solución de avanzar es preguntar a vosotros que sabéis y escuchar. Nosotros en el capítulo creo que somos un club de gente que se dedica a escuchar y aprender con todas las cosas que nos contáis. Pero al mismo tiempo, como al día siguiente invitamos a otros ponentes, mañana tenemos una sesión, fíjense qué cosas tan curiosas, con uno de nuestros socios institucionales, con Funcas, y que le hemos pedido a un miembro del Club de Roma y un profesor emérito y miembro de nuestra Junta Directiva, Antonio Valero, que nos hable de las materias críticas.
Este hombre fue el que hace 10 años escribió un libro en inglés que lo llamó Tanatia, y era justamente el riesgo que corríamos con los minerales críticos y la carencia de ellos y la necesidad de ellos para la innovación y el desarrollo. Después de eso volveremos a invitar al que promovió hace 10 días la sesión sobre el transporte marítimo, pero no para hablar otra vez de transporte marítimo, sino para ver hasta qué punto las cadenas de suministros, que ahora hemos estado hablando de la geopolítica de la franja y de la ruta, pero hasta qué punto esas cadenas de suministros pueden estar siendo tan variables y tan inestables como las propias perspectivas que tenemos. Y quisiéramos acabar con una pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible las autonomías estratégicas? ¿Podemos configurar una autonomía estratégica cuando no tenemos materias críticas, no tenemos tecnologías avanzadas, no tenemos unas unidades de acción o no tenemos un Estado proveedor de fondos para procesos de industrialización? Nos quedamos en decir que nos queremos industrializar, como si eso fuera cuestión de, como diría uno de mis nietos, chascar los dedos. Creo que es algo más complicado y debíamos de ser más humildes a la hora de decir estas palabras que quedan muy bien para los discursos públicos, pero que encierran unas dificultades y una complejidad y una cantidad de interdependencias y una cantidad a veces de sensaciones políticas, porque a veces puede ser que haya posibilidades de encontrar un acomodo económico, pero sin embargo nos podemos encontrar que no hay acomodos geopolíticos, porque al final todo el mundo está pensando si yo en esa nueva globalización multipolar puedo ser un polo más determinante que lo que soy ahora. Y hay algunos que tenemos muy pocas papeletas para ser un polo determinante. El papel que está jugando Europa desde hace unos meses, y lo estamos notando cada vez más, es a veces un papel cada vez más irrelevante. Si le preguntáramos a algún miembro de nuestra junta directiva, pues nos diría que a lo mejor algo tiene que ver en que aunque no tengamos un veto como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos la unanimité, como él dice, que paraliza cualquier tipo de declaración y hace que algunos sigan comerciando directamente, como habéis dicho antes. No sé si ha sido tú, Águeda, o ha sido Gonzalo, o Javier, que a lo mejor sigan comerciando con ese país que les ofrece por lo menos un mercado estable y seguro, al menos en los próximos meses. Nada más, desearles, seguramente haremos ya nuevas cosas con Ana en enero, en febrero, en los próximos meses. Cerraremos este 23 con este último coloquio. Para nosotros estos años con S-Global han sido unos años especialmente interesantes porque han abierto al club a hablar continuamente de geopolítica y ver que hay vida después de, más allá de la emergencia climática o de la transición digital. La vida es mucho más compleja y, de alguna manera, el desarrollo humano y la gobernabilidad de los asuntos comunes, que fue la idea de Aurelio Peché cuando creó el club, son determinantes y en esos hay que ir más allá de la emergencia climática y de la innovación tecnológica y la transición digital para ver cómo construimos un mundo donde la calidad de vida no se circunscriba a aquellos países avanzados o a los que están empezando a ser avanzados, sino que llegue también a todo el género humano. Así que nada más, un feliz 2024, nos volveremos a ver, tendremos nuevos problemas, seguramente seguiremos sin fabricar baterías en algunos sitios que creíamos que las íbamos a fabricar y seguramente la autonomía estratégica europea dará para muchas charlas y muchos seminarios, pero convendría que fuéramos un poco más humildes porque a lo mejor seguimos siendo un centro cultural, pero quizás no seamos un centro de innovación ni un centro de preeminencia política. Así que muchísimas gracias y tampoco nos desesperancemos mucho por vivir en este sitio, porque a pesar de todos los pesares, Europa sigue siendo el mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias.